La delegación Nuevo Progresista en el Senado ha propuesto un proyecto que establece unas enmiendas al Código Penal y que comiencen a regir de forma inmediata, en lugar de esperar los 90 días estipulados por ley para su entrada en vigor. Esto significa que una vez el gobernador firme el estatuto, será delito interrumpir las labores en centros educativos, pegar pasquines sobre edificios, obstaculizar obras de construcción y actividades turísticas, entre otras diversas formas de protesta. Sobre esta propuesta y su impacto en el ordenamiento jurídico del país, conversamos a fondo con la licenciada Celina Romaní. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Mardelis. Es importante ver estas propuestas, obviamente, a la luz de nuestra Constitución, porque sigue estando ahí. Eso es correcto. Yo creo que no ha cambiado, que yo sepa todavía. Lo más importante es cómo se afecta el derecho a la libre expresión. O sea, cuando hablamos de la Constitución, el derecho más piedra angular, yo te diría, de una democracia es la libre expresión. Y es el derecho que más las personas aprecian. Bueno, y es el que poder. Está en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Y es la manera de expresar también, que el poder está en el pueblo, porque cuando tú tienes poder económico, el poder de protestar pacíficamente es la manera en que tú puedes comunicarle al gobierno, a los que están en el poder, tu oposición a las medidas particulares gubernamentales. Que es lo que se llama pedirle la reparación de agravios al gobierno que debería representarnos. Cuando se interpreta ese derecho de la libertad de expresión, el Tribunal Supremo en algunos casos ha dicho que se concibe para proteger a las minorías, a los que no tienen acceso quizás a pagar un anuncio en la televisión, porque no tienen los chavos para eso. No, en el caso de los pasquines, por ejemplo, esos espacios donde la gente no tiene esa posibilidad de expresarlo de otra manera, pero no tiene el dinero para eso. La libre expresión definitivamente protege a los menos privilegiados, porque como tú dices, hay un acceso público. Y lo que se está haciendo es que se está criminalizando la protesta, se está criminalizando el derecho de libre expresión. La raya, la frontera que se traza en muchas de estas disposiciones y provisiones que dispone el Código, estas nuevas enmiendas, es muy tenue, el lenguaje es muy ambiguo. Por ejemplo, interrumpir temporariamente una obra de construcción, un delito que implica pena de 3 años. ¿Por qué eso es problemático, el que sea ambiguo o que sea vago? ¿Qué problemas puede provocar después un lenguaje de esa naturaleza? Un lenguaje ambiguo y vago puede provocar que la persona no sepa cuál es la conducta que está siendo prohibida y cuando va, por ejemplo, a una protesta se siente desalentada de ejercer su derecho a la libre expresión. Si tú tienes miedo de si tú vas a ser procesada criminalmente, tiene lo que se llama en inglés un chilling effect. Te desalienta en tu participación y en tu ejercicio de tu derecho. O sea, la gente no sabría qué atenerse. No sabría qué atenerse. Y hay mucho del lenguaje ahí, incluso incitar a la violencia, los carteles en propiedades públicas, los dibujos en propiedades públicas. Si tú tienes un eslogan, hasta nos han quitado el miedo, que eran muchos de los eslogans que se veían en la manifestación. ¿Eso incita a la violencia? Alguien puede decir que sí. O sea, la manera que está redactado las enmiendas, están redactadas las enmiendas de una forma muy ambigua, muy amplia, y entonces eso viola el debido proceso de ley también, no solo el derecho a la libre expresión, pues se supone que tú sepas qué conducta está siendo prohibida antes de ser procesado por un delito. El derecho a la libertad de expresión no es irrestricto, tiene sus limitaciones. Lo que usted plantea es que debería, si se va a tocar el Código Penal o se van a añadir delitos, seguir los parámetros del debido proceso de ley y que las personas sepan qué es lo prohibido y qué no es lo prohibido. Correcto, exacto. Si se prohíbe todo, lo que se puede y lo que no, pues entonces es que hay problema. En este momento las fronteras no están muy bien deslindadas. ¿El discurso de odio es algo protegido? ¿El qué? El discurso de odio. El discurso de odio no es un discurso protegido. O sea, hay unos límites por eso a qué discurso tú puedes, un discro que incita a una violencia. Quemar una insignia nacional, que a veces la gente se confunde mucho. Sí, si ¿se puede o no se puede? También puede ser prohibido en circunstancias particulares porque puede incitar a una violencia en ese contexto particular. Yo creo que la incitación a la comisión de un delito es parte del parámetro de referencia que se debe hacer. Yo creo que otra cosa bien importante, Mardelis, es que se está diciendo que con todo lo que está pasando en el país es importante que el pueblo se movilice y que proteste pacíficamente, y que ese es el ejercicio de una democracia ciudadana. Entonces, por el otro lado, con la mano izquierda, el Senado de Puerto Rico y la Cámara de Representantes, nuestros representantes, están amarrándonos las manos en el ejercicio de esa protesta. Yo creo que es un doble discurso que vamos a ver qué pasará entonces en los tribunales. Gracias los tribunales entonces tendrán la última palabra. Gracias por estar con nosotros como siempre.